Serie política. Ley contra MI. 6 de abril del 2026. Pensiones exageradas o doradas. Las pensiones doradas de CFE y Pemex son beneficios extraordinarios sin respaldo normativo, financiados con recursos públicos y ya sujetas a ajustes legales que buscan alinearlas con la Constitución. Las pensiones doradas reflejan una contradicción ética. El pueblo sostiene con sus impuestos lujos que nunca aprobó, mientras su propio retiro carece de dignidad suficiente. La historia de las pensiones doradas de CFE y Pemex. Las llamadas pensiones doradas de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Petróleos Mexicanos, Pemex, son uno de los capítulos más oscuros de la administración pública mexicana. Se trata de beneficios extraordinarios que, durante décadas, se otorgaron sin estar sustentados en ninguna ley general, sino en acuerdos internos y discrecionales que favorecieron a una élite de funcionarios. Mientras millones de trabajadores del país apenas alcanzaban una pensión mínima tras toda una vida de esfuerzo, un reducido grupo de directivos se aseguraba jubilaciones de cientos de miles de pesos mensuales, financiadas directamente por el erario. El origen de un privilegio sin ley. La génesis de estas pensiones se remonta a los años en que CFE y Pemex eran considerados empresas estratégicas del Estado. En ese contexto, los altos mandos lograron imponer esquemas de retiro que no respondían a criterios contributivos ni a normas universales, sino a pactos internos. Se justificaban bajo la idea de que dirigir estas empresas requería compensaciones especiales, pero en realidad se trataba de privilegios que nunca pasaron por el filtro legislativo. Así, se consolidó un sistema paralelo de jubilaciones que otorgaba a unos cuantos lo que la mayoría jamás podría aspirar a recibir. El Estado permisivo. El Estado mexicano permitió estos atropellos por una mezcla de factores: la opacidad administrativa, la falta de controles legislativos y la complicidad política. Durante años, los presupuestos de CFE y Pemex absorbieron estas pensiones sin que hubiera un marco legal que las respaldara. El dinero público se desviaba hacia beneficios privados, y la ciudadanía apenas tenía acceso a la información. La tolerancia institucional convirtió lo que debía ser un servicio público en un terreno fértil para la desigualdad. El contraste con el pueblo. La injusticia se vuelve evidente al comparar la situación de los directivos con la de los trabajadores comunes. Un obrero, un maestro o un empleado público que cotiza en el IMSS o el ISSSTE recibe una pensión limitada, muchas veces insuficiente para cubrir necesidades básicas en la vejez. En cambio, los exdirectivos de CFE y Pemex vivían como reyes, con ingresos mensuales que superaban por decenas de veces el salario promedio. Esa disparidad no solo era económica, sino moral. El pueblo financiaba lujos que nunca aprobó, mientras padecía carencias en salud, vivienda y alimentación. El abuso declarado e impune. Durante años, las pensiones doradas fueron un abuso declarado e impune. No había ley que las sustentara, pero tampoco había voluntad política para eliminarlas. Los beneficiarios se escudaban en la noción de derechos adquiridos, aunque en realidad se trataba de privilegios discrecionales. El silencio institucional permitió que la desigualdad se perpetuara, y el costo lo pagaba la sociedad entera a través de sus impuestos. La reacción tardía del Estado. Fue hasta que la presión social y política se volvió insostenible que el Estado reaccionó. Las reformas recientes establecieron límites claros. Ninguna pensión puede superar el 50% del salario presidencial. Con ello, se recortaron de manera inmediata las jubilaciones millonarias de exfuncionarios de CFE y Pemex. La medida no solo tuvo un efecto financiero, sino también simbólico. Se envió el mensaje de que el dinero público debe servir al interés general y no a la perpetuación de privilegios. No se les está anulando su pensión, solo se aplica lo justo, lo que está dentro de un marco legal. Una lección ética y política. La historia de las pensiones doradas es una lección sobre cómo la falta de control y transparencia puede derivar en abusos institucionales. Es también un recordatorio de que la justicia social requiere vigilancia constante. Lo que no está sustentado en ley no puede considerarse un derecho adquirido. La revocación de estos beneficios es un acto de coherencia con el principio de igualdad ante la ley y de respeto al pueblo que sostiene al Estado con sus impuestos. En conclusión, las pensiones doradas de CFE y Pemex representan un episodio de desigualdad institucional que el Estado permitió durante demasiado tiempo.
Su eliminación es un paso hacia la recuperación de la legitimidad y la justicia, pero también una advertencia. Mientras exista opacidad, los privilegios pueden renacer. El reto es mantener la vigilancia ciudadana y garantizar que nunca más se repitan abusos que convierten el esfuerzo colectivo en lujos privados. Si un privilegio se obtiene sin estar amparado por una ley, es posible revocarlo cuando una nueva ley o reforma se aplica. Sí, un privilegio que no está amparado por ley carece de fundamento jurídico y puede ser revocado o eliminado cuando una nueva ley o reforma entra en vigor. En términos legales, lo que no tiene respaldo normativo no genera derechos adquiridos, por lo que la autoridad puede suprimirlo sin que exista obligación de mantenerlo. Principio jurídico básico. Privilegio sin ley igual a concesiones discrecionales. Si un beneficio, ventaja o trato preferente no está establecido en una norma, se considera un acto administrativo o político sin sustento legal. Nueva ley o reforma igual a prevalencia normativa. Cuando se aprueba una reforma constitucional o legal, esta se convierte en la norma obligatoria y puede eliminar cualquier privilegio previo que no esté reconocido en la legislación. Ejemplos recientes en México. Reforma Electoral 2026. Plan B eliminó bonos, seguros médicos y otros beneficios de consejeros y funcionarios del INE, porque esos privilegios no estaban respaldados por la Constitución ni por leyes secundarias. La nueva norma fijó que nadie puede ganar más que la presidenta y prohibió aportaciones partidistas en efectivo. Reformas constitucionales en comisiones del Senado. Se aprobaron cambios para reducir privilegios en municipios y congresos, fortaleciendo la figura de revocación de mandato y limitando beneficios que antes se otorgaban sin base legal. Riesgos y consideraciones. Resistencia política. Quienes gozan de privilegios suelen argumentar que son derechos adquiridos, aunque no lo sean. Seguridad jurídica. La revocación debe estar claramente establecida en la nueva ley para evitar litigios. Impacto social. La eliminación de privilegios puede generar tensiones, pero fortalece la igualdad ante la ley y reduce la corrupción. En resumen, si un privilegio no tiene respaldo legal, no es un derecho adquirido y puede ser eliminado en cuanto una nueva ley o reforma lo disponga. Esto es lo que ha ocurrido en reformas recientes en México, donde se han suprimido beneficios discrecionales para funcionarios y organismos. Las pensiones de cientos de miles de pesos mensuales a directivos de CFE y de Pemex no están sustentadas en ninguna ley. Entonces, ¿se les puede ajustar para que queden al parejo de la ley? Sí, las pensiones millonarias de directivos de CFE y Pemex, las llamadas pensiones doradas, ya están siendo ajustadas por reformas recientes en México. La nueva legislación establece que ninguna jubilación puede superar un porcentaje del salario presidencial, lo que elimina privilegios sin sustento legal. Contexto legal y político. Privilegios sin ley. Las pensiones extraordinarias que recibían algunos exdirectivos de CFE y Pemex no estaban amparadas por una norma general, sino por acuerdos internos y discrecionales. Nueva Reforma 2026. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum que pone tope a las pensiones doradas. Límite establecido. Ninguna pensión puede superar el 50% del salario presidencial. Esto significa que quienes recibían cientos de miles de pesos mensuales ahora verán reducciones drásticas. Impacto de la reforma. Transparencia. Se publicaron los sueldos y pensiones de casi 100,000 jubilados, lo que evidenció las distorsiones. Recorte inmediato. Exfuncionarios de alto rango en CFE y Pemex ya no podrán recibir pensiones superiores al tope constitucional. Austeridad republicana. El objetivo es eliminar privilegios y garantizar que las pensiones estén al parejo de la ley, es decir, sujetas a normas generales y no a excepciones discrecionales. Consideraciones y riesgos. Litigios. Algunos beneficiarios podrían intentar defender sus pensiones alegando derechos adquiridos. Seguridad jurídica. La reforma debe estar claramente fundamentada en la Constitución para resistir impugnaciones. Impacto social. Aunque genera resistencia entre funcionarios, la medida fortalece la equidad y la confianza pública en el sistema. En conclusión, sí, las pensiones doradas de CFE y Pemex pueden ajustarse y ya están siendo recortadas para alinearse con la ley. Lo que no está sustentado en norma general deja de ser un derecho adquirido y puede ser revocado por una nueva legislación. El problema ético aquí es que esas pensiones doradas abusivas estaban siendo financiadas por el erario,
por los impuestos que el pueblo paga. Ahí está el núcleo del dilema ético. Esas pensiones doradas no eran fruto de un esfuerzo colectivo, sino de un privilegio discrecional financiado directamente con el erario, es decir, con los impuestos que paga la ciudadanía. Cuando un beneficio privado se sostiene con dinero público sin estar respaldado por ley, se convierte en una forma de abuso institucional. El problema no es solo económico, sino moral. Inequidad. Mientras millones de trabajadores reciben pensiones mínimas, unos cuantos exfuncionarios gozaban de sumas desproporcionadas. Desconfianza social. La percepción de que el sistema protege a élites a costa del pueblo erosiona la legitimidad del Estado. Uso indebido de recursos. El erario debería destinarse a servicios públicos, infraestructura, salud y educación, no a mantener privilegios injustificados. Por eso las reformas que ajustan estas pensiones no solo tienen un efecto financiero, sino también simbólico, restituyen la idea de que el dinero público debe servir al interés general, no a la perpetuación de privilegios. En términos éticos, se trata de corregir una contradicción. El pueblo financiaba lujos que nunca aprobó, mientras sufría carencias básicas. La revocación de esos beneficios es un acto de justicia redistributiva y de coherencia con el principio de igualdad ante la ley. ¿En qué países se eliminaron o limitaron estos privilegios abusivos? Además de México, varios países han eliminado o limitado las llamadas pensiones doradas y privilegios abusivos de funcionarios públicos, precisamente por el mismo dilema ético que señalas. Estaban financiadas con dinero del erario y generaban desigualdad. Casos internacionales de eliminación de privilegios. España, 2012. 2013 se eliminaron las pensiones vitalicias para expresidentes autonómicos y se redujeron beneficios de altos cargos tras la crisis financiera. El argumento fue que no podían mantenerse privilegios mientras la población sufría recortes sociales. Italia 2018. El Parlamento aprobó la reducción de las pensiones de exdiputados y senadores, ajustándolas a criterios contributivos. Se trató de un gesto político contra los vitalici, que eran vistos como símbolo de corrupción y desigualdad. Grecia, 2010. 2015 En el marco de la crisis de deuda y los rescates de la Unión Europea, se recortaron pensiones especiales de funcionarios y militares, eliminando beneficios no sustentados en ley general. Portugal 2014. Se suprimieron las pensiones privilegiadas de exfuncionarios y se estableció un tope máximo vinculado al salario mínimo, como parte de las medidas de austeridad. Argentina 2017. Se discutió y limitó el régimen de jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos, reduciendo montos y endureciendo requisitos. Chile 2020. Se eliminaron beneficios especiales de parlamentarios y altos funcionarios, en respuesta a las protestas sociales que denunciaban desigualdad estructural. Elementos comunes en estas reformas. Crisis económica o presión social. Los recortes suelen ocurrir en momentos de crisis financiera o de fuerte protesta ciudadana. Narrativa ética. Se plantea que el dinero público debe destinarse a servicios básicos, no a privilegios de élite. Resistencia política. Beneficiarios intentan defender sus pensiones como derechos adquiridos, aunque carezcan de sustento legal. Impacto simbólico. Más allá del ahorro, la eliminación de privilegios busca recuperar confianza en las instituciones. En conclusión, México no está solo. Varios países han enfrentado y eliminado privilegios abusivos financiados por el erario. El patrón es claro. Cuando la desigualdad se vuelve insostenible y la presión social aumenta, los estados corrigen estas distorsiones para recuperar legitimidad y justicia.